Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 3, donde estamos realizando esta preciosa muñeca. Ya realizamos en el tutorial parte 2 el cabello y nuestros zapatitos. Si no lo has visto, por acá arriba te dejo el link y en la caja de información también lo encuentras. Hoy estaremos realizando en este tutorial el vestido y su sombrero y creo que ya terminaríamos, pero te estaré mostrando detalles y demás que puedes hacerle. Entonces vamos a empezar con el tutorial. Vamos a arrancar con el vestido. Manos a la obra. Para nuestro vestido vas a tomar el color que hayas escogido para el vestido, todo el vestidito, y vamos a realizar 31 cadenetas. Todo el vestido lo vamos a realizar en media vareta. Vamos a comenzar esta primera fila. En la segunda cadeneta comenzamos nuestras medias varetas. Vamos a hacer las 30, porque la primera es la cadena de subida, 30 medias varetas durante todas las cadenetas. ¿Listo? Vamos yendo así trabajando sobre las cadenetas y al finalizar vamos a hacer una cadeneta para subir la labor y giramos. En nuestra segunda fila vamos a trabajar un patrón que va a ser 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Repetimos eso durante toda la fila y nos van a quedar 40 puntos. Para nuestra siguiente fila vamos a girar y vamos a trabajar un patrón de 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3 y un aumento. Repetimos eso toda la fila. En esta fila nos van a quedar 50 puntos. Vamos a hacer una cadeneta y vamos a girar la labor y en esta fila vamos a hacer las mangas. La siguiente fila vamos a comenzar realizando 6 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a realizar 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Luego nos saltamos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el punto número 9 vamos a realizar una media vareta y vamos a tejer el frente de nuestro vestido. Vamos a tejer 22 medias varetas en el frente, hasta llegar al otro extremo donde vamos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo. Vamos a saltarnos 8 puntos, en el punto 9 hacemos media vareta, pero antes hacemos 3 cadenetas y tejemos para finalizar 6 puntos. Ya tejí los 22 puntos del frente, hice 3 cadenetas y voy a saltar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el noveno, en el punto 9, voy a hacer una media vareta y voy a comenzar a tejer mis 6 puntos para terminar. Y 6. Al terminar nos van a quedar 40 puntos. Vamos a hacer estos mismos 40 puntos en la siguiente fila. Vamos a trabajar punto sobre punto. Recuerda que debes tener botoncitos pequeños para el vestidito. Si no tienes pequeñitos, entonces debemos hacer ojales. ¿Listo? ¿Cómo los hacemos? Saltando un punto al inicio y haciendo una cadeneta para que nos quede un cuadrito y así podamos dejar espacio para los botones grandes. Si tienes botones pequeñitos como yo, nos van a caber en medio de los puntos y no es necesario hacerlos. Vamos a hacer en esta fila, encima de las cadenetas, vamos a introducir y hacemos 1,
2 y 3 medias varetas. Y continuamos encima de punto sobre punto haciendo pues nuestra fila los 40 puntos. Vamos a hacer filas de punto sobre punto, voy a hacer y les indico cuántas debemos realizar junto con esta que ya estamos tejiendo. Realicé 2 rondas de punto sobre punto, como pueden ver, de esos mismos 40 puntos. Vamos a empezar ya nuestra parte de la falda bien holgadita, pero antes, para que nos quede un poco incómodo, vamos a girarlo y por la parte del cuello donde hicimos las primeras 31 cadenetas, vamos a hacer el cuellito de nuestro vestido. Vamos a trabajarlo el color que hayas escogido para el bordo del cuello y el bordo final de nuestro vestido. Vamos a tomar el color de contraste y vamos a hacer enhebrar en las cadenetas que iniciamos anteriormente y vamos a hacer una fila de punto bajo. En mi caso yo tomé el color blanco y voy a esconder de una vez la hebra con la que inicié y vamos a hacer una fila de color blanco. Aquí debemos tener 30 puntos bajos. Luego de que terminemos ese bordo de punto blanco, vamos a hacer un patrón, giramos la labor y vamos a hacer un patrón que va a ser 3 cadenetas y un punto deslizado. De esta manera, 1, 2, 3 y un punto deslizado tomando solo la hebra delantera de nuestro punto. De esta forma. Y repetimos 1, 2, 3 en el siguiente punto la hebra delantera y así nos va quedando con 3 cadenetas y un punto deslizado, nos va quedando un cuello muy bonito para nuestro vestido de esta forma. ¿Por qué tomamos solo la hebra delantera? Para que el cuello no quede parado y pueda recostarse o quedar bajando a nuestro vestido. Si en tu caso cuando gires la prenda y la coloques así te queda al contrario, entonces debes tomar no la hebra delantera sino la hebra trasera. Entonces en mi caso tomé la hebra delantera y el cuello nos va quedando bajando hacia nuestro vestido. Pasamos ahora, apenas terminemos esto, pasamos y continuamos la labor que llevábamos acá en la parte de abajo con nuestra falda. Vamos a empezar a hacer aumentos para que comience nuestra falda a tomar vuelo. Vamos a hacer la siguiente fila de nuestro vestido tomando solo la hebra trasera y vamos a hacer aumento en todos los puntos. Aumento de media vareta en todos nuestros puntos. En nuestra siguiente fila vamos a subir con una cadeneta y vamos a estar trabajando la misma cantidad de puntos de esta ronda. 80 puntos vamos a tener porque hicimos aumento en todos los puntos, tenemos 80 puntos. Vamos a realizar los puntos sobre punto y al finalizar de esta fila vamos a unir con el otro extremo para ya poder empezar a trabajar de manera circular nuestro vestido. Ya no en filas sino de manera circular. Y vamos a hacer rondas de punto sobre punto de esta misma cantidad de puntos hasta que yo les indique. Ya llegué al final de esa fila y voy a unir como les indiqué con punto deslizado en el primer punto que realicé. Y así de esta manera cierro ya el vestido y comienzo a trabajar en rondas. Subimos con una cadeneta o puedes empezar a trabajar poniendo marcadores si lo deseas y vamos a hacer punto sobre punto, rondas de punto sobre punto y ya les indico cuántas vamos a realizar en total junto con la que realizamos anteriormente. De esta manera. Los botoncitos, como les indiqué, vamos a colocarlos y que quepan en medio de nuestras filas. Si no, pues tuviste que haber hecho los agujeritos o los ojales que te indiqué.
Vamos a realizar 6 rondas de punto sobre punto y con la ronda que hicimos con la primera fila que hicimos de punto sobre punto sin haber unido, serían 7 filas o 7 rondas en total después de que hicimos la ronda de aumentos. Vamos ahora a hacer la última ronda de punto sobre punto sin aumentos, pero tomando solo la hebra delantera. De esta manera. Luego, por la hebra trasera que nos va a quedar, lo levantamos y la hebra que nos queda en la parte interna por detrás, vamos a hacerlo de color blanco o del que hayas utilizado para hacer el cuello. Vamos a tejer por aquí una ronda. Luego hacemos otra ronda tomando ya todo el punto y finalizamos con un bordo exactamente igual al que hicimos en el cuello. 3 cadenetas, un punto deslizado y repetimos eso durante toda la ronda. Terminada esta ronda voy a introducir, como les dije, acá en estos puntos, levanté un poquito la ronda y en esta hebra que nos quedó abajo vamos a realizar con el color blanco, en mi caso, una fila de punto sobre punto, tomando solo esa hebrita que nos quedó ahí. Vamos a hacer después de esta otra fila, pero ya tomando todo el punto. ¿Listo? 2 filas. Terminadas esas 2 rondas, vamos a hacer igual que con el cuello. Vamos a hacer 3 cadenetas y en el punto siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a tomar todo el punto. 3 cadenetas y en el siguiente punto un punto deslizado. 3 cadenetas y un punto deslizado en el siguiente. Y esto lo vamos a repetir durante toda la ronda. Así nos va a quedar un bordito muy bonito a nuestro vestido. Y bajamos este para que no se nos levante el color verde y nos va a quedar este bordito saliendo de nuestro vestido. Y así terminaríamos el vestido. Le vamos a poner el botoncito, yo le voy a poner 1 o 2, yo creo que 1. Y se lo medimos a nuestra muñequita. Vamos a pasar ahora, este bordito lo bajamos. Vamos a pasar ahora a nuestro sombrero. Vamos a comenzar nuestro sombrerito del mismo color con el que trabajaste los zapatos. Vamos a hacer un anillo mágico. Y el sombrerito lo vamos a trabajar todo, la mayoría, en media vareta igual que el vestido. Entonces vamos a hacer dentro del anillo mágico 8 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a hacer en nuestra segunda ronda, vamos a trabajar aumento en todos los 8 puntos para así terminar la segunda ronda con 16 puntos media varetas. Vamos a hacer aumento en todos los puntos. La siguiente ronda sería aumento y un punto. Y ese patrón lo repetimos por toda la ronda. En esta ronda nos quedan 24 puntos. Vamos ahora a realizar la siguiente ronda donde vamos a hacer aumento y 2 puntos. 1 y 2. Repetimos esto toda la ronda y nos van a quedar en total 32 puntos. La siguiente ronda sería aumento y 3 puntos. En esa ronda, repitiendo este patrón, nos van a quedar 40 puntos. La siguiente y última ronda que vamos a hacer de aumentos va a ser 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Vamos a repetir esto toda la ronda y nos van a quedar 48 puntos.
Después de esta vamos a hacer dos rondas más de aumentos que creo necesarias para alcanzar el ancho de nuestro sombrero. Vamos a hacer después 5 puntos y un aumento y repetimos toda la ronda y nos van a quedar 56 puntos. Luego repetimos un patrón de 6 puntos y un aumento, repetimos toda la ronda y nos van a quedar 64 puntos. Esos 64 puntos los vamos a tejer en rondas de punto sobre punto, que ya les voy a indicar cuántas vamos a realizar. Realicé 3 rondas de punto sobre punto de esa misma cantidad de puntos y ahora vamos a trabajar una ronda de disminuciones que va a ser 12 puntos y una disminución. Llevo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y realizo una disminución de esta manera y paso por todos. Vamos a repetir esto en toda la ronda y vamos a pasar a ya la parte final, las últimas rondas de nuestro sombrero. Después de esta ronda de disminuciones vamos a hacer unas rondas de punto bajo, rondas de punto sobre punto, sin disminuciones ni aumentos, solamente punto sobre punto de punto bajo. Ya les indico cuántas rondas deben hacer. Realizamos 3 rondas de punto sobre punto de los medios puntos y allí cortamos la hebra para esconderla nuevamente y vamos a hacer una bolita que le vamos a poner acá en todo el centro de nuestro sombrero. Para la bolita que vamos a pegar a coser arriba de nuestro sombrero vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos. Luego realizamos aumento y un punto y repetimos eso toda la ronda. Nos quedarán 9 puntos y la última ronda va a ser punto sobre punto, esos mismos 9 puntos, y así nos va a quedar esta pequeña pieza que vamos a coser en la parte de arriba de nuestro sombrero. Así hemos terminado todas nuestras partes de nuestra muñequita. Vamos a empalmar y ya les muestro terminada cómo nos queda. Bueno, así ha quedado nuestro sombrerito de nuestra muñeca. Es como una especie de boina, si lo quieres llamar así, o sombrero, como le llamo yo. Y le cosemos bien la bolita a nuestro centro del anillo mágico. ¿Listo? ¿Cómo se la podemos colocar? Aquí yo tengo ya nuestra muñequita. Se la podemos poner de esta forma. Ya les muestro. Con la boina así, o el sombrerito así. Y dobladito aquí en la parte de abajo, un doblez como cayéndole. ¿Listo? O también podemos hacer esa caída en la parte de adelante, así. Bueno, hemos terminado nuestra muñequita. Les voy a dar unos tips y unos pequeños consejitos a la hora de empalmarla. El bordado del rostro, cuando terminamos el cuerpo base, les enseñé y les indiqué más o menos cómo lo podrían hacer para que les quedara algo similar, ¿cierto? Cuando le ponemos el vestidito, vamos a ubicarle, yo le puse este botoncito en la parte de atrás. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de botón o hasta si tienen unos más pequeños pueden ponerle 2 botoncitos también. El churquito, si les queda muy liso con las manos, se los vamos haciendo, se los enroscamos para que les queden esos churquitos lindos en los lados. Si te quedaron muy churcos, los puedes estirar, los podemos ir arreglando con nuestras manos. ¿Listo? Los zapatitos solamente es ubicarlos, ponerlos para que puedan ser quitados y puedan jugar con ellos de quitar y de poner y no tengan pues que amarrárselos o cosérselos. Los podemos dejar así. Hemos terminado nuestra muñequita. A mí me quedó, ya les digo, de cuántos centímetros nos quedó con la ropa y todo. Nos ha quedado de
31 centímetros aproximadamente nuestra preciosa muñequita. Esta es una que estaremos realizando o ya habremos realizado en un taller presencial aquí en Santander que vamos a realizar y vamos a aprender a realizarla y aprender muchas técnicas con esta preciosa muñeca. Espero les haya gustado, me etiqueten en sus redes sociales como autora del patrón. Aquí en la caja de información están todas mis redes, Instagram, Facebook, TikTok, todos los enlaces de las redes para que me puedan etiquetar y me muestren sus proyectos con mis tutoriales ya terminados. También cualquier duda, pregunta, ahí en las redes también me pueden escribir. Me gustaría que compartieras el video, le dieras manito arriba, escribieras, dejaras tu comentario y siempre todo esto nos ayuda para crecer en el canal y poder continuar con más tutoriales. Hasta la próxima, espero que les haya encantado nuestra muñequita. Bye bye.